Entonces habíamos visto rápidamente el tema del método que vamos a utilizar, que es el Storage Indication Curve, que es una especie de ábaco, una curva que relaciona un término de una ecuación que tiene que ver con el volumen o el almacenamiento y el caudal salida. Eso en un eje de las y en el eje de las x el caudal de salida, ¿no? Entonces, digamos, para poder resolver este sistema. Entonces, este sistema tenía particularidad que tengo un hidrograma de entrada y un hidrograma de salida compuesto por varios elementos, en este caso, estructuras hidráulicas que permiten que el agua salga. Y el comportamiento intermedio ¿cómo es? De la variación de volumen, que estaba también definida por la forma del cuenco del embalse, ¿no? Entonces, con esas tres informaciones, con esas informaciones yo puedo relacionarlo uno con lo otro y en función del caudal de entrada, de cómo sale el caudal y de cómo varía el almacenamiento, yo puedo generar el hidrograma de salida. Entonces teníamos, para este caso particular, tenías tomas de agua de fondo, dos orificios, un vertedero, que funcionan con la carga de agua, ¿no? Que es TH que se ve aquí, y bueno, y su ecuación respectiva. Y teníamos una relación de altura-volumen, ¿no? Que eso, como les decía, se saca de la topografía, de la batimetría del embalse o la topografía del embalse, si es que todavía no ha sido construido. Batimetría cuando hay agua y topografía cuando no tiene agua y es un sitio en el que se va a construir. Entonces, sí tenemos esta explicación que, bueno, que recopila eso que les había yo compartido, que es este documento escrito a mano, sí, que es una revisión de esto de aquí y de otro libro que está en la referencia, ¿no? Entonces, a donde habíamos llegado es que para este ejercicio teníamos, bueno, el planteamiento iterativo, perdón, literal, en el que yo tengo que calcular a partir de la información de entrada, un instante i, si ustedes quieren, o perdón, j, y después un j más uno, voy calculando los diferentes términos hasta resolver el término que me interesa, que es el caudal de salida, ¿no? Y voy construyendo información para el Storage Indication Curve. Y después tengo esta relación, ¿sí? Bueno, a partir también de esta relación, hago unos cálculos que me permiten generar este abaco, que es el que comentamos del Storage Indication Curve. Y después, cuando quiero calcular este caudal, yo me pongo unas condiciones. En esas condiciones encuentro este término y con este término entro a buscar el caudal de salida, ¿sí? Y había un procedimiento explicado ya con números, ¿no? En un Excel que estaba ya bien, bueno, que estaba desarrollado el ejercicio completamente. Entonces tengo el diagrama de entrada, el diagrama de salida. Mi idea es cómo generar este diagrama de salida. Entonces hasta ahí habíamos quedado y de ahí habíamos chequeado el Excel rápidamente, que lo vamos a ver otra vez, ¿no? No, este no es. Este de aquí sí. Sí. Entonces, aquí yo tengo, digamos, una información básica de mi descripción de mi hoja Excel, la información que tengo, o sea, de las diferentes hojas, los datos, datos del gráfico, relación altura-volumen, gráfico altura-volumen, storage indication curve para el cálculo, el gráfico, el caudal salida y salida gráfica y después de almacenamiento. Entonces, yo tengo como información inicial, yo tengo un instante en el que comienzan a pasar cosas, que es cuando llega esta entrada. ¿Sí? O este hidrograma. Y el embalse no está vacío, sino que tiene un cierto nivel, ¿no? Entonces tengo intervalos de 10 minutos, 22 intervalos, eh, y un hidrograma de entrada, ¿no? Que lo vemos aquí, ¿no? Que este es el hidrograma de entrada. Luego yo tengo otra información, que es esta información que permite relacionar con un polinomio, mediante un polinomio, relacionar la altura, en este caso a partir de cero, ¿no? Desde el fondo del reservorio. Y el volumen, ¿no? Que les decía que esto puede ser como les explicaba de la batimetría o de la topografía. Y el grafiquito, ¿no? Que es una curva de este tipo.
para este caso, ¿no? Para este caso en específico. La curva cambia para cada caso. Y teníamos esta hoja, primera hoja en la que calculábamos este ábaco, generábamos esta curva de, de storage indication. Entonces, lo que yo tenía como información inicial es la cota del embalse, ¿sí? Y a partir de esa cota, yo lo que hacía es ponerla, respecto a la cota, ponerla, digamos, cambiar el sistema de referencia y poner el cero en el fondo del embalse. No es nada más que eso, ¿sí? A partir de eso calculo el volumen con la ecuación que tenía. Luego calculo el caudal de los orificios, que son dos, con una ecuación que tenía como dato, ¿sí? Que está acá, la ecuación del orificio, con su coeficiente de descarga, ¿no? Y su diámetro. Una dimensión inicial, si ustedes quieren. Que déjenme verificar, porque a veces hemos cambiado cosas y respecto a los datos de este de aquí. Entonces sí, tengo el 0,45 de diámetro. La altitud 0,82, sí. No tengo nada, nada raro, todo está bien. Entonces solamente para verificar que los datos del texto estén aquí en el Excel. Sí, el diámetro sobre todo, que es 0,45. Entonces, con eso yo puedo calcular un caudal de salida por los orificios, ¿no? Lo que hago es le impongo una altura, ¿sí? Que sería esta de aquí, de la columna F, le impongo una altura y con esa ecuación voy calculando el caudal que sale por esos orificios, pues son dos en realidad. Así que podría ser uno para captación y uno para mantenimiento del sedimento del fondo del embalse, ¿sí? O sea, puedo, digamos, hacer escenarios hipotéticos de este ejercicio. Em, si ustedes quieren ideal, ¿no? Luego tengo el caudal del vertedero de exceso, es decir, cuando ya el nivel del agua, como ustedes ven, sobre la carga del vertedero, no es suficiente como, o sea, todavía me he dicho, no produce salida de agua sobre el vertedero, hasta un momento dado en que ah, yo llego a la altura de después del vertedero, es decir, que aquí está la altura del vertedero hasta aquí, y cuando ya tengo una carga de agua, ya comienza a funcionar el vertedero y produce un caudal de salida. Entonces, lo que veíamos también ayer es que este caudal aquí es menor que el de acá. Entonces este caudal de los orificios, del vertedero, perdón, cuando está activo produce una variación más amplia, ¿no? Y luego tengo el caudal de salida, que es la suma de estos dos términos. Y luego construyo el término que me interesa, ¿no? Que es un término intermediario para resolver mi sistema. Que relaciona el volumen con el caudal de salida. Y bueno, solamente está en metro cúbico por segundo, es multiplicar, qué sé yo, el volumen por el caudal de salida, bueno, operar, mejor dicho, dividirlo para el tiempo, por intervalo de tiempo, y después sumarle el caudal de salida. Y con eso tengo ese término. Y después tenía simplemente acá como referencia para los caudales de salida, que son los mismos que están en la columna J. ¿Ya? ¿Qué más tenía que ver? Tenía que ver que yo tenía un instante en el que h es igual a h que corresponde al tiempo inicial. Es decir, que en esta cota de aquí comienza, digamos, a llegar la crecida de ingresos, ¿no? Tengo la cota de 1,50 en el vertedero. Bueno, y tengo esta información y después creo que había otra más. Ah, bueno, esta de acá que era cuando comienza a funcionar el vertedero. Eso. Y de ahí tengo el gráfico que veíamos que tengo, posiblemente esto se deba al caudal de los salida de los orificios y después acá ya la combinación con el vertedero, ¿no? Un comportamiento distinto. Y es la ecuación, y es el gráfico, el abaco que quiero, digamos, que necesito utilizar después, cuando voy a calcular el caudal de salida. Entonces, el caudal de salida tengo aquí solamente, digamos, recuerdo de la información anterior. Sí, y hay unos valores que me dicen que debo ingresar manualmente al inicio, porque estoy iniciando mi sistema. Entonces tengo
mi caudal de ingreso que habíamos verificado ayer, que era el mismo, 0,9, 2,1, y de ahí son los mismos datos de ayer que están copiados y pegados aquí. Tengo un término del sistema de ecuaciones que voy a resolver, que es el, am, el caudal de entrada más el caudal eh, de entrada, pero un instante t más 1, t y t más 1. ¿Sí? Luego tengo yo estas dos veces la variación de, dos veces el volumen dividido para cómo es, para el intervalo de tiempo y menos el caudal de salida, y que también lo puedo calcular. Ujú. Y este otro término de acá, que este término, o sea, me lo impongo porque viene de la otra tabla para una condición en la que yo, digamos, comenzaba a llegar la crecida, ¿no? Entonces, esta condición responde al t igual a cero, que correspondía a una cierta cota, y voy a esa fila de datos en la Storage Indication Curve y lo chequeamos, ¿no? Que es el dato que viene de ahí. Entonces, cuando estoy el h correspondiente al tiempo inicial, tenía como a 7,98 en ese término que está en la columna acá. Y eso lo pongo aquí manualmente. Y después el 5 también dijimos que me dicen aquí que tengo que meterlo manualmente. El 1,29, que es el caudal de salida. Entonces, una vez que tenía eso, ya puedo comenzar en el caso que corresponda, con el t más uno y en otros casos, en el mismo intervalo de tiempo y después con los, digamos, intervalos de tiempo previos. ¿Sí? El t y t más uno. Ahí sí, relacionando ambos intervalos. Y tenía una función en Excel que a partir de este valor calculado me iba a buscar el caudal que le correspondía. Es decir, le doy este valor en función de los datos que tengo y lo envío a buscar en la tablita que teníamos antes, el abaco que le comentábamos, ¿no? Entonces, si yo tengo un valor de este término de 6,3, voy a buscar en la tablita para este valor de 6,3. Ish, 6,3 por aquí. Entonces, la función que tenía me pone el valor anterior, ¿sí? Y era 1,1. Y así para cada uno de estos casos. ¿Sí? Y con eso yo tendría ya el hidrograma de salida. ¿Sí? Ahora la cuestión es, ¿qué puede cambiar aquí? O sea, ¿qué podría cambiar? ¿Qué creen ustedes que podría cambiar? Si yo estoy primero, en una condición en la que, hipotética, ¿no? De que yo recién estoy definiendo las características básicas de mi reservorio. ¿Qué podría cambiar ahí? O sea, ¿qué nomás podría cambiar ahí? Es decir, si yo estoy haciendo un diseño. El ¿Qué? caudal. El caudal podría cambiar porque como sabíamos, dijimos que podríamos generar escenarios de crecidas en base a diferentes periodos de retorno. Entonces sí, o sea, el caudal podría cambiar como escenarios de crecida. ¿Qué más podría cambiar? Intuitivamente, ¿no? La ubicación de las obras de toma. La ubicación de las horas de toma. ¿Qué más? La circunferencia del orificio. Sí, eso lo denominamos como la geometría de la infraestructura, ¿no? Ujú. Que en este caso, en un caso era el diámetro del edificio, porque la ecuación es la del orificio. A no ser que tengamos la posibilidad de, qué sé yo, de hacer un experimento en laboratorio y calibrar una mejor relación, o también la dimensión del vertedero, ¿no? Que tenía un ancho definido, entonces, y bueno, y también una altura. eh, Eso puede cambiar. O sea, es decir, la geometría de la infraestructura. Usted puede cambiar el caudal, la geometría de la infraestructura. Respecto a la relación de la relación volumen respecto a altura, ¿qué opinan ustedes? Va variando en el transcurso del tiempo. ¿Eso cambia en el tiempo? Mm, Sí, No, porque esa es una característica de la...
de cómo es, del embolso intrínseca. Es decir, si yo ya defino, pongo aquí la represa, eso ya queda fijo y de ahí puedo cambiar las otras cosas. Si yo Más. quisiera, podría cambiar, pero no en el tiempo, es decir, que porque la represa no se mueve, entonces no es que va a cambiar en el tiempo. No, Entonces, no, se cambia el volumen a lo largo del tiempo. el volumen, sí, bueno, o sea, digamos, si se va acá, si se va llenando de agua, sí. Pero la relación, yo dije, la relación entre volumen y altura. Yo creo que sí variaría porque con el tiempo se va llenando un poco de sedimentos, van quedando en el fondo. Entonces eso ya la parte de topográfica en sí del embalse ya va surgiendo unas variaciones. Entonces sí podría ser, podría haber algún cambio a Claro, futuro, ¿no? pero para hacer el diseño, Serían proporcionales, porque si el área es la misma, mientras aumentamos la altura se va aumentando el volumen. o sea, lo que pasa es que tú tienes que diseñar para unas condiciones. Si todo cambia, se vuelve más complejo tu problema. Entonces, lo que hacemos es, definimos sabemos que las crecidas pueden cambiar, cogemos una. Luego, el cuenco, que nos permite obtener la relación volumen respecto a altura, ¿sí? O altura respecto a volumen, esa relación, cuando yo defino dónde va a ir ubicado en la represa o la presa, mejor dicho, y eso me define la geometría del cuenco, también queda fija. Y luego, cuando yo digo voy a hacer un análisis para una geometría, dejo fija la geometría, hago una corrida numérica del diseño y después, si veo algo que no funciona, cambio cosas, ¿sí? Mover la ubicación del muro de la represa es más complicado, ¿sí? Se puede hacer, pero es más complicado. Luego, la crecida, si ustedes quieren, yo puedo decir, voy a trabajar, no sé, con la crecida de 500 años, por decir algo. Y lo que tendría que modificar es la geometría de la infraestructura que permite que salga el agua, ¿sí? Eso es digamos, para yo hacer un diseño, como les decía, hagamos el caso hipotético de que no existe todavía un embalse. Luego, una vez que yo tengo eso, y ahí sí ya puedo considerar otras cosas, como podría ser lo que dice Valeria, es decir, que el cuenco va a cambiar este, porque hay ingreso de sedimentos, pero la idea es que esos sedimentos puedan ser lavados o dragados para evitar que esos cambios sean muy importantes, ¿no? Hay que hacer mantenimiento. Entonces, van a haber cambios, sí, pero yo tengo que evitar que sean muy grandes para que ya no perturben el funcionamiento del embalse, ¿no? Por ejemplo, si es para producir energía, que no perturbe el funcionamiento para producir energía. Y así. Y de ahí, durante la crecida, sí, efectivamente va a cambiar, ¿no? O sea, eso es lo que estamos haciendo, es lo que estamos viendo en la pantalla. ¿Sí? Pero para fines de diseño, en este caso, si yo tengo ya la crecida definida, si yo tengo el cuenco definido, lo que puede cambiar ahí para controlar algo, es decir, alguna condición que yo me imponga, es la geometría de los elementos, que son los que definen cómo sale el agua. ¿Estamos? ¿Aló, aló? ¿Sí me entienden? Sí, sí, sí. No, ok. Entonces, también yo puedo, digamos, ya tengo otro caso hipotético, podría ser un embalse que está ya funcionando, ¿sí? Y yo sé que que puede llegar una crecida, ¿no? Bastante frecuente, qué sé yo, como la negrita que vemos ahí, la línea negra que vemos ahí. Entonces, yo veo la diferencia entre, qué sé yo, el caudal pico de la crecida, si ustedes quieren, ups, no. De la crecida, ¿cómo es? De la crecida de ingreso y la crecida de salida. Tengo yo una primera corrida de mi sistema, ¿sí? Y si ustedes quieren, yo sé que entre esto de aquí y este pico de acá hay una laminación. ¿Se acuerdan cuando decíamos que hay una laminación que debido al efecto de que este hidrograma entra en el embalse y se distribuye en una superficie, en un volumen cada vez más ancho porque va subiendo el nivel?
se produce esta laminación, es decir, una disminución del caudal de salida y por esa repartición del agua en un espacio más amplio. Es decir, la laminación de la cristina en el embalse produce una disminución, produce que el caudal de salida sea más pequeño. ¿Hasta ahí está claro eso? ¿Aló? 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 ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, digamos que yo quiero hacer un escenario hipotético en el que, digamos que si el caudal de ingreso aumenta en un 10%, ¿no? Este, y, y yo quiero que eh, el caudal de salida, si ustedes ven que está ahí el pico ese, se mantenga igual. ¿Qué debería hacer? Y la pregunta era si el caudal de entrada es igual al de salida. No. Si el caudal de entrada es 10% más grande, ¿sí? Y yo quiero mantener el caudal de salida igual, ¿qué debería hacer? Quiero mantenerlo igual porque aguas abajo no puede pasar a un caudal más grande. Porque como les decía, qué sé yo, si estamos en el caso hipotético, estamos en Agullán, por ejemplo, y abajo hay actividades turísticas, y si yo mando un caudal más grande, se daña todo. Dígame, Gabriel. Podría ser un vertedero de excesos. Ya tenemos un vertedero de exceso. Cambiar la O sea, geometría del cuenco. ¿Del cuenco? Es una de represa los que existe, ¿cómo la orificios. cambias? Podría cambiar la geometría de los elementos de la, ¿cómo es? De la, o sea, de los elementos de la infraestructura hidráulica. O sea, es una posibilidad, digamos, si es que si es que podría permitirme eso, ¿no? Entonces el orificio está abajo, tal vez sea más difícil cambiar un orificio porque es una tubería, que porque va a salir, tal vez tenga mayor posibilidad en la parte alta, ¿no? Tal vez cambiar el ancho o qué sé yo, no sé. Sí. Entonces podemos hacer un escenario hipotético y ver qué pasa. Entonces ustedes tienen abierto esto el Excel, ¿no? ¿Aló? Sí, Sí. Entonces lo que vamos a hacer es primero generar información. Entonces yo digo que el máximo no debe cambiar, ¿no? Entonces primero debo conocer el máximo, ¿no? Del caudal de salida. Más máximo, ustedes pueden ir haciendo algo similar ¿cómo es? En su ejercicio, ¿no? Entonces este es mi caudal de salida, yo sé que el máximo es ese, ¿sí? Como yo sé que cuando yo vaya a modificar las cosas, esto va a cambiar, porque va a cambiar la Storage Indication Curve, va a cambiar este caudal de entrada, lo que sea, va a haber cosas que van a cambiar. Entonces lo que yo voy a hacer es que esto de aquí, lo voy a copiar para tenerlo como referencia, ¿no? Sí. Y lo voy a copiar, qué sé yo, aquí. Ups, perdón, lo voy a copiar como número, perdón, como valor. Esto de acá no me sirve. Entonces tengo ya mi situación actual, si ustedes quieren, ¿no? Antes de que cambie el caudal de ingreso. Entonces, yo voy a los datos y mi caudal voy a decir que este Q10%, ¿no? Q10% para decir que es el mayor, ¿no? Metros cúbicos está por segundo. Pongo aquí más para no perderme, ¿sí? Y yo no quiero perder la información inicial, entonces lo que voy a hacer de aquí
Em, lo copio y lo pego acá. Sí. Entonces lo que voy a hacer es que estos cabales de aquí sean 10% más grandes. Lo que hago simplemente es más este de aquí, que es el que tenía inicial, lo multiplico por 1.1. ¿Ya? A todos estos cabales y vamos a hacer, o sea, todos van a ser 10% más grandes. ¿Estamos? Si me siguen, jóvenes, ¿puedo continuar? Sí. Ok. Voy a ver cómo está acá esta hoja. Y pues, bueno, voy a coger los valores. Voy a coger estos valores de aquí, que ya están modificados. El primero no cambió. Debe ser por los decimales, ¿no? Y tengo y ¿cómo es? Copiar los valores aquí. Ya, hay cosas que cambian. Como yo estoy, digamos, antes de modificar la geometría y todo eso, pero he modificado el caudal de entrada simplemente para verificar, voy a chequear que hay cosas si han cambiado o no y las actualizo, ¿no? Entonces, yo tenía que meter estos dos valores de forma manual. Si he cambiado el caudal, estoy cambiando cosas. Voy al SIC en H inicial, sigue esto de aquí no ha cambiado, porque estos términos no dependen en principio no dependen del caudal de entrada. ¿Estamos? ¿Sí me entienden? Entonces, si estos dos términos de aquí no dependen del caudal de entrada, entonces en principio no han cambiado y no deberían cambiar. Voy acá cuando el h es igual corresponde al tiempo inicial, sigue siendo 98, es decir, que el cambio que hice no influye en esto. Ni en este valor del término del abaco, ni en este término de acá. Hasta ahora, ¿no? Ahí. Entonces digamos que aquí no debería hacer nada más. Entonces aquí, ¿no? Aquí sí cambió. Ah, sí. Aquí sí cambia porque este término depende de la caudal de ingreso. ¿Sí? Entonces en esta ecuación ya cambia el caudal de ingreso. Entonces, ah, el caudal de salida también va a cambiar. Y si ustedes ven, este 6,6 es el máximo inicial que tenía aquí. Max inicial, metros cúbicos por segundo. Este máximo inicial, este sí cambió, ¿no? Y este sería Q máximo, digamos, objetivo, ¿no? Entonces, ya lo que esperábamos ahora sí, en el cálculo del caudal de salida, como metemos una crecida más grande, el caudal de salida también es más grande. Pero yo decía que mi condición era que yo quería que esto no cambie. Entonces ahí tenía que ir a modificar la geometría. Entonces y decíamos que tal vez los orificios sean más fáciles de cambiar que ¿cómo es? Que el vertedero. Entonces vamos a cambiar el vertedero, la geometría, ¿no? Sí. Entonces voy acá y hago actualizaciones. Entonces, ¿qué cambios haría aquí en el orificio? El coeficiente de descarga, digamos, ese no lo controlo, digamos que está definido por la geometría del tero, que es un rectero rectangular. Puedo cambiar el n. ¿Qué harían ustedes? ¿Lo harían más grande o más pequeño? Más grande, ¿Para que salga más agua o menos agua? Más pequeño. ¿Más pequeño que salga menos agua? Hagan Sí. y me avisan. Lo que sí deben darse cuenta es que si cambian el L, más grande o más pequeño, según sus hipótesis, cuando hagan esos cambios y vayan a chequear acá, deben ahí sí actualizar estos valores de aquí, los dos primeros, porque esos sí dependen de la geometría. ¿Estamos? Y veamos cuánto sale, cuánto le sale. Hagan pruebas, pero no se olviden de cambiar esto.
¿Quién se anima a compartir su pantalla? Ok, Pablo me dice que acaba de llegar. No se preocupe. Lo importante es que esté aquí. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Quién se anima? O me dice a mí, yo hago ya. Un voluntario, ¿qué hago? ¿Cambio el L, lo hago más grande o más pequeño? Creo que el señor Lugo decía que lo haga más pequeño. Valeria decía más grande. Caro sé yo, ¿qué hago? Si le hace más pequeño ya sirve. Si le pone 2.5 es igual. ¿El L? Pero no hay que cambiar el Q de salida ni la otra cuestión porque en esa cota de TO, T inicial, no tiene ninguna influencia el vertedero. Ya, porque no tiene influencia, porque, o sea, no estoy modificando la geometría de abajo, ¿no? ¿Si les quedó claro, jóvenes? Si le pongo 2.5, ¿no? 2.5, entonces voy a chequear lo que me dice su colega, que esto de aquí se mantiene. Cambié cambié la dimensión ¿cómo es? Del vertedero, y aquí, como ustedes ven, el vertedero no está produciendo agua porque el agua no llega hasta ese nivel todavía. Entonces, de 7,98 y 1,29 se mantendría, ¿no? Y en principio, cuando ya comience a llegar agua, debería salir menos agua porque es más pequeño. Y voy al caudal de salida. Este se mantiene y voy a chequear. Y justo con lo que dice su colega, 6,6, que al parecer tiene experiencia en diseño. Y ya. Y voilà. Listo, gracias. ¿Quién fue que habló? Ya, ingeniero. David. David. Ok, no te ubico. David Cabrera. Ok, Sí, ingeniero. ya. Entonces la cuestión es que tenemos una herramienta que podría ser más dinámica, pero digamos, la idea es esa, ¿no? Que si yo tengo unas condiciones diferentes y estoy en un proceso de diseño, tengo que optimizar bueno, la geometría de mis elementos. Es una primera aproximación. Si yo tengo una cosa que está funcionando así, yo puedo ver cuáles son los cambios. ¿Sí? Como dijimos, si no cambiamos nada y si metemos una crecida que es 10% más grande en todos sus términos, el caudal de salida, mantiene la geometría, aumentaba 1 metro cúbico por segundo. La pregunta es ¿eso abajo, aguas abajo es manejable o no? Eso ya habría que ver. Pero tenemos una herramienta de análisis, ¿no? Que podría ser de gestión también, si es que está dentro de herramientas, ¿no? Que ya sirven para eso, o para diseñar, o para planificar, o para rediseñar, lo que sea. ¿Sí? Entonces, para eso serviría este tipo de herramienta. ¿Hasta aquí alguna duda e inquietud, jóvenes? ¿Qué más puedo hacer? Otro ejercicio que se les ocurra, otro escenario que creen que podría pasar. ¿Cómo me queda el gráfico? Sí, sería una cosa así plana, ¿no? O sea, en realidad aquí tengo yo una cuestión rara. ¿Qué está pasando aquí? ¿O qué puede estar pasando ahí? O sea, yo cumplo con la condición, ¿no? Pero algo raro está pasando ahí. Que en cierto tiempo se mantiene el caudal. Sí, se mantiene el caudal, pero ¿creen que eso es posible, normal? No sé.
Imagínense, ustedes tienen un vertedero rectangular, ¿no? ¿Sí? Llega el nivel ahí y ya no sale más agua por ahí. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Por dónde se está yendo el agua? El vertedero está actuando como orificio. ¿Pero está actuando como orificio o se está ya desbordando por todos lados, ¿no? Entonces tal vez no sea la única condición que deba imponer. Entonces ahí es cuando ya viene, tal vez está muy pequeño. Yo esperaría que tenga un pico y de ahí baje, para no llegar a esa condición en la que tengo yo el vertedero, o sea, este, funcionando, digamos, a todo el nivel, ¿no? Entonces, tal vez debería ser un poquito más ancho, o tal vez no es suficiente con esa modificación que hice. Entonces ahí es cuando ya tengo que pensar un poquito más. Ingeniero, una pregunta. Dime, ¿Cómo hacemos si no tenemos el embalse y queremos hacer el tránsito de la crecida en un río? ¿no tienes el embalse y quieren hacer el tránsito de lo que sea de un río? Esa es la siguiente parte que vamos a ver. Esto aquí no terminamos ayer porque no hicimos ejercicios. Ok, entonces con esa modificación no sería posible porque tenemos esta condición que no es, digamos, adecuada, ¿no? Entonces tendría que yo modificar lo de abajo, entonces lo de abajo es más complicado. Tal vez, como tengo los orificios iguales y metidos en una sola ecuación, si yo tengo uno de los orificios, lo dejo para que sea para captación y ese no lo modifico y el otro que es para evacuar agua, si lo modifico, ahí tal vez podría modificar ese orificio y ya no hacer que llegue a esta condición. Si estamos claros, jóvenes. ¿Aló? Sí, ingeniero. Ok. Es decir, con la geometría que tengo no podría cumplir esa condición. Hagamos otra prueba, ¿no? Cambiemos otra cosa. Ya sabemos que si cambiamos el ancho, este, mm, no hace falta cambiar lo otro, entonces por el momento podemos hacer esos cambios en el ancho. No sé, voy a poner un ancho. ¿Cuánto era inicialmente? No me acuerdo. 3.5 creo que era, ¿no? ¿Me recuerdan? Sí, 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 era tres. 3.5. Si le pongo 2.8 voy a chequear. Uy, ¿no? Ah, es que puse 2.8 y 2,8. Ya. Tengo 7.1, me estoy pasando, voy a ver mi gráfico. Sigo en esa situación. Estoy volviendo a mi condición inicial. 2 digamos, 3.0. Voy a chequear mi grafiquito. Entonces ahí está en una condición que ya parece más coherente, ¿no? Pero mi codo de salida sigue siendo 0.3. Solo he bajado 0.3. Entonces, haciéndolo más pequeño, digamos, le quito capacidad de descarga, pero no llego al 6.6 que la condición inicial que me estoy imponiendo. Entonces, máximo podría llegar a esto. Algo así, ¿no? Con esas modificaciones del cambio del tamaño. 2.6 me permite, pero me genera esa condición que es un poquito rara, si ustedes quieren. Y lo máximo que podría llegar es con 3 creo que puse, y llego a 7.3. Entonces no puedo alcanzar
esa condición inicial que me había impuesto. ¿Estamos? Entonces tendríamos que incrementar la altura del embalse también. Sí, entonces digamos que con lo que tengo, no puedo hacer eso. Entonces no todos los problemas se pueden resolver y tengo que, ahí sí ya viene la parte ingenieril, ¿no? Es decir, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cambiar una cosa, cambiar otra cosa y así. Entonces yo puedo, qué sé yo, no sé, tal vez poner algo aguas abajo para, qué sé yo, para generar una laminación, aguas abajo, ya no con embalse, sino con un tramo del río, no sé, alguna cosa que pierda energía para que baje la velocidad y baje el caudal. Y generar dos embalses, tal vez, ¿no? ¿Tú lo dices? Generar un embalse Sí, pero más. sería una solución bien cara, ¿no? Sí. Entonces, nada, o sea, digamos que de eso se trata la ingeniería. O sea, si tengo una condición que tengo que cumplir o no, pues inicio Inge, el una pregunta. antes y busco cosas. Dígame. ¿Y si le sube el diámetro de los orificios para que salga más agua al inicio y así sube más lento el caudal y después le baja el L para Claro, Puede, generar? puede cambiar el también, flujo también. también puedo jugar con eso. Sí, Porque yo haciendo eso ya le saqué un caudal menor al que necesitábamos. ya. Claro, pero lo que decía, como está configurado, tengo los dos orificios de uno. Entonces tengo que modificar el Excel y ahí se vuelve más complejo ya. O sea, para fines didácticos me refiero. Entonces la idea es que pensemos en qué se podría hacer con lo que tenemos. Entonces, bueno, retomamos y retomamos en el caso del tránsito en un río o canal. Sí. Entonces, aquí que habíamos dicho, teníamos este ejemplo, tenemos es el mismo sitio, ¿no? Como referencia habíamos tomado el poste este que estaba aquí en el extremo, este poste de aquí. De hecho, la imagen de la derecha se cortaría por aquí más o menos. Y teníamos la forma del árbol. Entonces teníamos que, en este caso se da una laminación de la crecida, o un tránsito de la crecida en este tramo de un río, que puede ser un tramo pequeño y un tramo largo, ¿no? Y este, mm, la cuestión es que una vez que tenemos esa información, podríamos realizar, qué sé yo, un diseño de infraestructura para proteger las márgenes o proteger de inundaciones y cosas así, ¿no? Diríamos que sería la aplicación práctica. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros lo que vamos a hacer es digamos, aprender cómo hacer el tránsito del río, de la crecida, perdón, en un tramo de un río para fines de modelación hidrológica. ¿Sí? Es decir, que hacer el tránsito en el río, modificando las condiciones del tramo para cambiar algo en la crecida y controlarla, ese es un tema hidráulico y nosotros no estamos en eso. Simplemente vamos a hacer aprender a cómo generar información para hacer un tránsito, si ustedes quieren, con una aproximación minimalista para fines de modelación hidrológica. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Que es una pregunta que alguien David creo que preguntaba, ¿cómo hacíamos el tránsito en el río? Entonces, el tránsito para este caso específico, nosotros lo hacemos, generamos información para hacer el tránsito para fines de modelación hidrológica, no para fines de diseño ni nada de eso. ¿Ok? Se puede hacer eso, pero no es nuestro ámbito. Eso harán ustedes en, en sus clases de hidráulica, si es que llegan a hacer algo así. ¿Está claro, jóvenes? ¿Puedo continuar? Sí, Así, porque si no, no veo sus reacciones mínimas. Entonces decíamos que, bueno, en este caso la transición es más suave, sí, o suavizada, porque hay poco espacio para transitar y para laminar. Es decir, que para hacer que este volumen se distribuya en esta zona de aquí del río, sí, en esta zona de aquí del río, y se puede hacer una laminación importante, ¿no? Entonces es una cosa, un comportamiento diferente al que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, conceptualmente
es lo mismo, es decir, tenemos un tramo de un objeto en el que hacemos un balance de masa, ¿sí? Entonces, ese balance de masa corresponde a la variación del caudal de entrada en ese tramo y bueno, y el caudal de salida en ese tramo, y bueno, tomando en cuenta que hay un desfase en el tiempo, porque una cosa pasa en el inicio del tramo y después en la otra parte del tramo. Tenemos el tema de la laminación que veíamos y bueno, y el tiempo, ¿no? Entonces veíamos también que la variación del caudal respecto al almacenamiento, a diferencia de la anterior, que era una línea, bueno, una línea que tenía un solo trayecto, acá tiene dos trayectos, ¿sí? Porque es un proceso más dinámico, si ustedes quieren. Y si bien está simplificado, digamos, sería un poquito más complejo, porque tengo un comportamiento a la crecida y un comportamiento cuando hay la decrecida. Luego tenemos la variación de almacenamiento respecto al tiempo, ¿sí? Y igual nos coincide que cuando tenemos esa variación igual a cero, nos coincide que las entradas son iguales a las salidas. Y la cuestión es que aquí, como representamos esto, representamos como una cuña que varía linealmente entre dos puntos, ¿no? Entonces aquí está entrando la crecida, esta onda se desplaza por el tramo y cuando sale, este, mm, el, ah, digamos, en este caso el caudal sería, digo, el nivel del río sería más grande. ¿Sí? Bueno, acá abajo está el lecho del río. Entonces, la cuestión es cómo reemplazamos, cómo hacemos para representar esto, eso ya vamos a ver. Y el caso de aplicación de esto es, les he comentado que está en este trabajo de integración curricular que está aquí, que debería estar en línea. Tenemos la cuenca del río Esmeralda, que hubo una crecida muy fuerte en el 23 a 4 de junio, que ya un poquito tarde para esperar una crecida en esta cuenca. Sin embargo, sí era una tormenta muy grande. Y con la información que se tenía a escala horaria, se hizo una modelación hidrológica para reconstruir la magnitud de esta crecida, porque cuando se dio este evento, se fueron los equipos y no pudo ser registrada en ese sitio, pero hay registros en otros lados. Y la idea era generar un modelo hidrológico para calibrar con la información que se tenía previa de tormentas, de datos de tormentas con precipitación y datos de los hidrogramas y con la herramienta, en este caso del HMS, hacer una modelación hidrológica e intentar replicar la magnitud de ese evento, que es importante para comprender qué pasó, complementar, ¿no? Y comprender lo que pasó, porque ya sabemos qué pasó, pero para comprenderlo, de dónde vino el agua, si vino por este lado, por acá y así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y entonces lo que hacemos en esa modelación es que simulamos unas cuencas parciales y después llevamos esa agua a un elemento que puede ser el río y así de diferentes sitios. Y después recopilamos aquí y la llevamos acá, a este sitio acá. Pero esta agua que está aquí debemos transitarla por este río de aquí. Entonces cogemos el agua, la metemos aquí y esa crecida la transitamos hasta acá. Porque eso va a implicar que hay digamos, una laminación cuando llegue acá. Deberíamos considerar ese efecto. Y sumarle todo lo demás de por aquí, por acá y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, hacemos un tránsito para una aplicación hidrológica, tanto por aquí como por acá. Acá lo último ya un pedacito otra vez. Entonces, el desarrollo de este ejercicio está en este trabajo de integración curricular y está disponible en línea. Ustedes pueden acceder a él si alguien tiene curiosidad sobre lo que pasó aquí. Y como siempre quedan cosas pendientes, entonces si alguien quiere retomar esto para alguna cosa, simplemente tiene que decirme y vemos cómo podemos compartir esa información, que es información detallada al INAMI, pero nosotros tenemos el modelito calibrado y todavía, bueno, y se podría mejorar siempre. Hasta aquí, dudas, inquietudes, jóvenes, ¿no? ¿Todo bien? Entonces vamos a ver como en el caso anterior, un documento que está escrito en manuscrita y nos explica, digamos, la aproximación que vamos a hacer nosotros. Y como les digo, hay otras más,
Hay más complejas, pero nos quedamos con esta sencilla. Entonces debe haber aquí un archivo. Ya, ya. Este archivo que dice S15. Bueno, pues creo que hoy día es la sesión 15. Tránsito en un río, un canal. Digamos que como el anterior son mis notas de estudio, ¿no? Si ustedes quieren. En base a esos links que les he puesto ahí información en la diapositiva, ¿no? Que hay información. Entonces tenemos tránsito de crecidas en canales, ¿no? Entonces vamos a aplicar un método que se llama el método de Muskingum. Tenemos la entrada, la salida, la laminación, esta variación que les comentaba, del comportamiento diferente durante el aumento del caudal y la disminución del caudal, nuestra integral cuando tenemos el máximo almacenamiento y que corresponde a este momento en que las entradas son iguales a las salidas, las cuñas, ¿sí? En que las entradas son mayores que las salidas y luego las entradas son menores que las salidas, ¿no? Ya sea aquí o por acá. Y bueno, la ecuación en este caso de conservación de masa para mi objeto. Entonces, en el método de Muskingum, lo que hacemos es que este almacenamiento, esto que está aquí arriba, esta variación de almacenamiento es una Miguel, función, ¿no sí, está compartiendo la pantalla? y porque recién me avisa. Ya, ahí sí. Que es el documento que ustedes tienen, ¿no? ¿Lo tienen abierto? ¿Me confirman? Para poder Sí, continuar. Ah, ok. Verán, entonces otra vez, ¿no? Que es el tránsito de una crecida o avenida en un río, ¿sí? O en un canal también, puede ser. Entonces estamos retomando la información que teníamos anteriormente, ¿sí? Las entradas, las salidas, la variación del caudal y respecto al almacenamiento. Por efecto de, como les decía, es un efecto dinámico, que es una onda que está pasando por un, por un tramo de un río o de un canal. Entonces, cuando aumenta el caudal, tengo un comportamiento y cuando disminuye el caudal, tengo otro comportamiento en esta relación caudal versus almacenamiento. Tengo acá la variación del almacenamiento cuando estamos en el máximo y la pendiente, la derivada de esto es igual a cero. Corresponde a que ¿cómo es? Las entradas son iguales a las salidas, ¿no? Son cosas que vimos anteriormente. También. Y bueno, y aquí la representación de la cuña. Entonces, esta cuña que está sobre el nivel que teníamos antes en la crecida, digamos, es una cosa que varía para nuestra simplificación, varía linealmente, ¿no? Que no sabemos que es más complejo que eso, pero aquí decimos que varía linealmente. Entonces, estamos aquí en una condición de crecida, que las entradas son mayores que las salidas. Y en esta de acá, en el que las entradas son menores que las salidas. ¿Sí? Y tenemos acá que nuestro método es el método de Muskingum, ¿no? En el cual este almacenamiento, que es esto que está cambiando aquí, ¿no? Es una función lineal de unos parámetros, ¿no? Que dependen del caudal de entrada y del caudal de salida. Y esa función lineal depende de estos parámetros, ¿no? Que es este K que vemos aquí y este X que está aquí. Sí, aquí es una relación, simplemente, de una proporción para completar algo. Luego tenemos lo que habíamos hecho antes, ¿no? Discretizar, es decir, coger el promedio de los caudales de entrada respecto al promedio de los caudales de salida y esa diferencia es la variación de almacenamiento, que es este término que está aquí, ¿no? ¿Sí? Y luego tenemos esta ecuación de aquí, la 2 si la evaluamos en diferentes instantes. En instante uno, instante 2. Luego hacemos simplemente una operación matemática de reemplazar esto de aquí en la de acá y se obtiene una forma general en la que estos valores de aquí, sí, en realidad son bueno, no son coeficientes, sino que son unos valores que cambian.
y que me permiten resolver. Y esto de aquí cumple con esta condición de que estos tres valores son iguales a uno, digamos matemáticamente, ¿no? Entonces, estos valores K y X están relacionados con características del caudal y del canal. Si yo tengo un tramo de un río, tiene sus características. Puede ser rugosidad, pendiente, todas esas cosas, ¿no? Y K puede ser interpretado como, como el tiempo de viaje en la onda. Entonces, no la velocidad es un vector, pero en este caso estamos hablando de la celeridad, ¿sí? Cómo la onda se mueve, con qué magnitud, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, pues estamos hablando de celeridad, ¿no? Y representa el componente de traslación, es decir, que tenemos una masa de agua que se está moviendo, ¿sí? En esa onda. Y X representa el componente asociado al almacenamiento, y a ese comportamiento que decíamos que es esta cosa de aquí que está variando, ¿sí? Entonces, bueno, a ver dónde estaba X, sí. X se restringe en unos valores porque en esta solución que se plantea, si tenemos valores de X mayores a 0,5, se genera una condición irreal, ¿ya? Y para, digamos, este X,5 y K igual a T, el diagrama de salida es igual al diagrama de entrada. Estamos en una condición que todo está, todo lo que entra está saliendo. Una condición de equilibrio, si ustedes quieren. Entonces, vamos a estar más arriba. Entonces, un poquito más de X, como representar el tema asociado al almacenamiento, y es en la reducción del pico del hidrograma. Sí, cuando decimos que X es una función característica del canal aquí, tenemos todas esas condiciones, como les decía, de rugosidad, pendiente y eso. Y ya, entonces después vemos un Excel en el que hacemos este cálculo, como decía, en realidad es hacer una línea y encontrar los parámetros de esa línea y que siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Y ya, vamos a ver cómo el ejercicio. El ejercicio igual creo que como el anterior tiene una explicación. Sí, tiene una explicación. Bueno, están los datos ahí que veíamos anteriormente con un desarrollo, ¿no? Y el Excel que le corresponde, que es este de aquí. Entonces tenemos, otra vez, como en el anterior, tenemos nuestra información y tenemos los datos, o sea, descripción de lo que hay en cada una de las hojas, ¿sí? Entonces, en este caso, una de las, digamos, Sí. ¿aló? Otra vez se compartió. Entonces no vieron otro tampoco. No vieron el Word. Solo. Ustedes lo tienen ahí, ¿no? Los tienen ahí un archivo Word que se llama S15.1 y está la explicación del ejercicio, ¿sí? En el que vamos a encontrar estos parámetros K y X para un tramo de un río utilizando el método de Muskinger, ¿no? Sí. Entonces, tenemos unas características del río, tenemos una crecida, eh, que entra al tramo del río que nos interesa y la salida del río que nos interesa, que es esto de aquí. Y bueno, y aquí está resuelto o descrito cómo se resuelve. Y en el Excel que está acá, que sería este, tenemos la resolución de ese ejercicio. Entonces tenemos aquí en la primera hoja una descripción bueno, de la información que tenemos en cada una de las hojas, ¿no? Entonces tenemos, aquí es descriptiva, tenemos los datos que estaban en el archivo Word, ¿sí? ¿Aló? Los está viendo el Word. ¿Está en el Word? Sí, ¿Solo está en el Word? el Word. No estoy en el Excel, no cambié el Excel.
No. Qué raro. Ahí se ve el Excel. Sí, ya. Sí, sí. Un intruso por ahí. Pero una agüita. Entonces, tenemos, sí, los caudales de entrada, caudales de salida. Les decía antes, perdón. Aquí tenemos simplemente la descripción de cada una de las hojas, lo que hay en cada una de las hojas. Tenemos los datos mm, del caudal de entrada, el caudal de salida, en ese tramo del río, ¿sí? Y este gráfico de aquí. Y aquí tenemos el cálculo de determinación del KX. Entonces, lo que tenemos es, bueno, aquí nuestros datos de caudal otra vez. Tenemos este término que les decía que es esta relación lineal ¿cómo es? Ese factor K que teníamos, el caudal de ingreso, el caudal de salida y estos términos de la línea, ¿no? Sí, esto aquí está calculado. Y acá tenemos una variación de almacenamiento respecto a los datos de acá. Y relacionamos digamos, este término de aquí con la variación de almacenamiento. Y estos valores de aquí, si ustedes quieren, yo me los impongo. Hago escenarios, ¿no? Y lo que busco es una condición como esta, ¿no? El que mi sistema no tenga esas variaciones, como acá o como acá. Entonces, a partir de esos escenarios hipotéticos, así como hicimos modificaciones en, ¿cómo se llama? Modificaciones en el esquema anterior, ¿no? Que cambiaba una cosa y veía qué pasaba, sin hacer que sea una iteración automática, ¿no? Entonces estoy haciendo, pongo un valor pequeño, un valor grande y ahí voy chequeando, ¿no? Y así con varios escenarios. ¿Sí? Generar escenarios. Y me quedo con este de aquí. ¿Sí? Que lo veo que el grafiquito me parece el más agradable, porque se parece más a una línea. Entonces, lo siguiente sería este, sí, aquí 03, bueno, el de acá. Sería este de aquí que está graficado. Entonces voy a chequear ah, ¿cómo es? Para estos criterios que yo les decía que debía chequear, que cada estos valores, cuando yo me impongo este valor, eh, um, te impongo estos valores. Porque, bueno, esta es la pendiente de esto, ¿no? Este valor de K se calcula como la pendiente de este término porque K está multiplicando a este, ¿no? Y, y el valor del almacenamiento, ¿no? Entonces, es parte del artificio del método de cálculo. Y ahí sí, una vez que tengo eso, voy a chequear estas condiciones que son de estabilidad. Que primero una condición es que la suma de estos términos sea igual a 1. Y esto de aquí corresponde a la solución esta que habíamos visto anteriormente, el reemplazo de las fórmulas. Y aquí tengo unas condiciones adicionales, ¿no? Que el delta t, el intervalo que tenemos los datos, debe ser mayor que este término de aquí. Y este término de aquí debe ser menor que 1. ¿Sí? Entonces, si se cumplen estas condiciones para esta propuesta de solución que hice aquí con estas iteraciones, que me gustó más esta de aquí, gráficamente, yo puedo decir que esta de aquí la puedo aplicar y ahí sí ya puedo, digamos, definir como los parámetros del modelo de Moskinger, que es el que yo voy a usar, que me permite para hacer el tránsito de la crecida en ese tramo. Y ahí tengo un parámetro, ¿no? Que voy a chequear, que es la velocidad ¿cómo es? Del flujo de agua en ese tramo, ¿no? Entonces tengo un tramo que tiene un H máximo de 2 metros, longitud en este caso son 5.000 metros, 5 kilómetros, ancho de 18,
Hago una aproximación, si ustedes quieren, extrema, ¿no? En términos de simplificación. O sea, la naturaleza no es así, pero yo hago una simplificación extrema. Tengo un Manning, una pendiente y así. Entonces, hay cosas que yo puedo sacar de ¿cómo es? De un, eh, de un modelo de evasión digital detallado, ¿no? Porque para poder ver estas cosas tan chiquitas, en términos de pendiente y de altura máxima. Entonces, sería una forma de decir, ok, bueno, en ese caso la celeridad de la onda, de la crecida se está moviendo con tal velocidad. Entonces yo pongo esos parámetros y este, cuando hago mi ejercicio de, si ustedes quieren, de modelación hidrológica, yo lo que estoy identificando es cómo se movería por aquí la onda, ¿no? Sería una forma de hacer a partir de estos datos y porque esa información que me pide el modelo para mover el agua, que entra aquí y llega hasta acá, ¿sí? Entonces, para eso Dejo serviría, de ¿no? presentarlo. Ah, perdón, estoy en la presentación. Volví a la presentación. Sí, entonces en la presentación lo que les decía es que como yo estoy generando información para mi modelación hidrológica, lo que estoy, no con ese ejercicio necesariamente, sino tendría que hacerlo para este caso en específico, sí, encontrar esos parámetros porque eso tengo que meter en el modelo. Cuando yo quiero representar en el modelo cómo el agua se mueve aquí, entre este río, el agua que se genera aquí, entre este río, cómo esa agua se mueve por este tramo del río y eso se suma a lo que viene de los siguientes tramos, ¿sí? Entonces tengo que considerar en eso porque eso me produce un desfase, ¿sí? Un desfase en el tiempo. Si ustedes ven aquí, un desfase en el tiempo y la laminación. Entonces yo estoy encontrando esa información del desfase, sí, sobre todo el desfase en realidad, ¿sí? Porque en este caso yo estoy calibrando, para este caso, ¿no? Yo estoy calibrando los parámetros de cómo se mueve esto a partir de esta crecida y de esta crecida. ¿Sí? De estos dos datos, lo que estoy encontrando es cuánto se demora en llegar el agua en ese tramo del río, en moverse por una distancia y desfasada, ¿no? Tanta distancia. En principio, digamos que esto de aquí es conocido, porque si yo tuviera los datos, es conocido y esto acá también es conocido. Estoy calibrando los parámetros para que cuando venga otra crecida, hacerla mover de esa forma. Aquí. Estoy calibrando los datos para que cuando el agua entra aquí, se mueve de aquí hasta acá con esa velocidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo muchas observaciones, yo puedo hacerlo. Si no tengo observaciones, puedo meter valores como vimos ahí, ¿no? Y chequeando que se cumplan esas condiciones de estabilidad en el cálculo que estoy haciendo. Y eso es lo que se hace, digamos, cuando se hace la modelación lógica. Es información que necesito meter. En algunos casos digamos, tiene más relevancia y en otras menos. ¿Sí? Si es una cuenca muy grande, tal vez no tenga mucha relevancia. Si es una cuenca más pequeña en la que me importa y eso puede afectar mucho la laminación de la crecida, ahí sí ya es más detallado y tal vez necesite generar información. Estamos para fines de modelación hidrológica, ¿no? ¿Dudas, inquietudes, jóvenes? ¿Aló? No, ingeniero, todo bien. Ok. Am, Verán, estos archivitos Excel que les pasé al final, este tipo de archivos vienen de un libro que yo les puse en las referencias, que tal vez está en el texto aquí, la referencia debería estar. Ah, no está aquí, está en el sílabo. En el sílabo. Sí,
Este libro que si ven ustedes aquí, ¿no? Este libro de Benoit Ingres, ¿sí? Hidrología Science for Engineers. No se está Es viendo la un... persona. Ah, ok. Ay, no sé por qué no se comparte. Si le pongo compartir pantalla y cambio de pantalla debería verse. Bueno, ahí sí ven. En el sílabo ustedes tienen esta referencia. Se la voy a copiar. La voy a poner ahí. Entonces, yo les recomiendo que, bueno, ah, que el que pueda, ¿no? Lo consulte y si quiere lo compre. ¿Por qué? Porque tiene ah, un montón de ejercicios como este de aquí, ¿sí? Con su descripción y todo eso, ¿no? Entonces, en algunos ejercicios que yo hago, en realidad son como mini recetas, si ustedes quieren, que tienen aplicación práctica para hacer cálculos sencillos en el ámbito de la hidrología, ¿no? De la ingeniería de la hidrología. Y vienen con el libro. Sí, entonces, no solamente para fines didácticos de dar clases y eso, sino que para fines prácticos de cómo es de ingenieriles, son cosas que están hechas y que son muy útiles. Y así hay un montón de aplicaciones, ¿no? Entonces yo tengo la versión en francés y en una de las bibliotecas de la Poli, en la de mecánica, está en la versión en inglés. Y, pero es de los mejores libros que he encontrado yo. Sí. ¿Sí ven la pantalla? La Mm, presentación. sí están las diapositivas. Ya, ok. Sí. Entonces eso. Y después también el otro que les puse de Ponce, que está en línea. Ese sí está en link aquí. Este de que está aquí abajo, el de Ponce. Ese está en línea también en formato papel. Y también tienen en el libro de Ponce, tienen ejercicios, ¿no? A veces uno, en el ejercicio profesional, siempre es bueno tener unos dos, tres libros de referencia para recoger cosas y sobre todo cuando hay ejercicio les permite replicar cosas que han hecho. Sí, y estos dos libros, el de Ponce y el de Benoit Ingres, ¿cómo es? Tienen esos ejemplos de cálculos bien detallados que ustedes pueden replicar cuando tengan que hacer alguna cosa que no manejan todos los días, me refiero, ¿no? Y hacer su colección de hojitas Excel si es que se dedican a la hidrología o si la hidrología les sirve para la hidráulica, que seguramente sí les va a servir. Eso, jóvenes, hasta aquí el tramo ¿cómo es? El tránsito de una crecida en un río. ¿Dudas, inquietudes? Bueno, después en sus clases hidráulicas van a hacer esto con más detalle o cosas así. Y después, bueno, en los libros pueden encontrar otros ejercicios, pero la base es esto, ¿no? Saber de dónde salen esos coeficientes de K y X del método de Muskingum para poder este, meterlos en sus ejercicios de modelación hidrológica. Puede ser un cálculo como este o puede ser de hidrogramas observados en su, en su sitio de estudio, si es que tienen suerte. Y si no, si quisieran hacer análisis más detallados en un tramo de un río, deberían medir aguas arriba y aguas abajo del sitio donde van a hacer aplicaciones y ahí sí ya. Eso cuesta mucha plata y hay que tener mucha suerte para que pase una crecida cuando están ahí midiendo y cosas así, ¿no? Todo eso hay que tomar en cuenta.